Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Cuáles fueron los primeros empleos que tú conseguiste? Porque lo que generalmente pasa es que la persona que puede trabajar full time consigue más rápido que el estudiante, pero no sé, cada caso es diferente. Entonces, pues, Em, yo en Colombia trabajaba como analista de mercados. Como toda mi profesión, yo soy economista, pero hice una especialización en mercadeo. Entonces, toda mi experiencia ha sido o fue en marketing en Colombia. Estaba en Colombia en una empresa multinacional y estando en Colombia, o sea, la misma empresa trató de abrirme una posibilidad de trabajar en Vancouver, bueno, en Canadá sin propiamente los headquarters en Toronto, pero sabían que venía para Vancouver, entonces como que me hicieron una entrevista. Me fue terrible. Entonces, lo que dice Diego de el inglés, de el nivel de inglés que tú tengas te va a facilitar o no las posibilidades de tu primer empleo y de aquí en adelante, es verdad, es completamente cierto, es mi experiencia. Cuando yo llegué acá, Diego consiguió empleo más rápido que yo, a las 3 semanas de haber llegado. Yo me demoré casi un mes y medio ujú, y porque yo estaba buscando aplicar a lo que yo hacía en Colombia. claro. Entonces tenía entrevistas porque pues mi experiencia en multinacionales me ayudaba mucho. Yo tenía buenas entrevistas, o sea, cargos bien en mercadeo, pero me iba súper mal en las entrevistas ¿Por el inglés? por el inglés. Ok. ¿Pero era Entonces, porque te ponías nerviosa o porque no lo manejabas tan bien en ese momento? ¿O las dos? creo que las dos, sí, si te soy honesta, creo que las dos, porque yo entendía lo que me preguntaban, pero era terrible el momento de explicarme y creo que es un tema de práctica también, ¿no? Era terrible el momento de explicarme y pues sí, o sea, como que necesitaba pulir muchas cosas. Claro. Entonces, estando acá, hay varias organizaciones que te apoyan si tú estás como en búsqueda de empleo y como que no has podido conseguir empleo y demás. Yo entré a una de esas organizaciones, son programas, entonces vivíamos en Surrey y en Surrey había uno específicamente para el área de Surrey. Entonces lo que hacían ahí era enseñar cómo hacer el resumen, que es acá como la hoja de vida, lo más importante, cómo hacer el cover letter, cómo aplicar, a dónde aplicar, qué tipos de empleos se pueden conseguir. Entonces, sí, hay empleos como directos con las empresas, que pues normalmente lo como uno aplica, pero también hay agencias tipo ADECO, de hecho ADECO existe acá también. Sí. Entonces, como que tú ingresas tu perfil y ellos te llaman para trabajos temporales. Te dicen, ok, hay un trabajo para ya, va a ser de una semana o a veces son trabajos de 2 días. Y bueno, yo me inscribí en eso y aun cuando yo tenía un montón de experiencia y supuestamente me ha presentado para hacer trabajos de oficina, la primera llamada que tuve oficialmente en Canadá fue para trabajar en construcción y yo no Dentro fui. de la obra. Sí, O dentro de la sea, obra. Dios. Sí. Entonces yo no fui. Luego me llamaron para decirme que podía trabajar en un warehouse, que es como haciendo inventarios, pero haz de cuenta, pues, así el espacio re grande y demás. Tampoco fui. Y mi primer trabajo fue en Starbucks. Ok. eh, la experiencia fue súper fuerte. Pues todas mis compañeras, aun cuando yo me veo, o sea, normalmente a mí me dicen la gente que yo me veo más joven de lo que soy, Y a mí todas me mis pasa compañeras igual. eran Tranquila. súper jóvenes, súper jóvenes. Pues obviamente hablaban, o sea, hablaban supremamente rápido porque pues prácticamente todas eran nacidas acá. O sea, era como que el Claro. trabajo de verano por definición. Entonces, muchas estudiantes de
high school, de lo que sí decimos bachillerato, muchos estudiantes de bachillerato y de pronto de primer De semestre, primer semestre de la universidad, sí. trabajando en ello. Y no te alcanzas a imaginar o sea, yo entiendo inglés, lo tenaz que era entender, ve, ¿será que puedes, por favor, no sé, traerme las pinzas y te dicen el nombre específico de las pinzas que necesitas? Y yo, ¿qué es eso? ¿Las qué? ¿Las qué? O pues en Starbucks no es que tengas que hacerlo todo el tiempo, pero pues en estos trabajos que son Hay atendiendo en mucha tiendas, interacción, claro. y digamos, a veces tenía que, o sea, todas nos teníamos que rotar, entonces tocaba ir a, no sé, lavar el baño o limpiar los pisos, a veces teníamos que hacerlo y saber cómo se dice trapear, porque no tenía ni idea, me decían, ve y no sé qué, y yo, ¿qué es Sí. eso? O sea, era como si yo fuera una persona que no entendía nada, yo, ¿qué es eso? Porque son palabras muy específicas del momento, entonces uno puede decir que uno sabe un montón, y sí, pero a veces son cosas tan pequeñas que uno dice como, ¿qué es esto? Yo jamás en la vida hubiera imaginado que así se le dice trapear, o así se le dice barrer, o así se le dice limpiar de la mesa con el trapo. Empieza a utilizar el lenguaje de señas que no existe. A mí Sí, me tal pasó cual, otra vez. Voy ¿sí? sí, sí, tal cual. Voy a limpiar. Sí. Bueno, y pues sí, trabajar con clientes así como en caja, habían unos clientes, la mayoría de las personas son súper amables, como que todos de alguna manera, todas las personas que tú conoces en Canadá de alguna manera han trabajado, menos digo, han trabajado en temas así, como que desde el inicio, como que este es tu primer trabajo, Sí, así sea que lo trabajaste, no sé, a tus 16 años o 15 años, es como tu primer trabajo, entonces todas las personas son súper amables, o la gran mayoría son súper amables con las personas que están haciendo servicio al cliente, de cara al servicio al cliente, pero hay veces hay personas, ¿no? claro. Y habían situaciones feas, no todo el tiempo, pero sí habían situaciones feas. Entonces ese fue mi primer trabajo, Ay, luego ¿cuánto duraste? no duré nada, duré un mes y medio. Ok. Pero me Eh, imagino que yo creo, ¿sabes yo qué siento? Bueno, y también hablo a título sí, personal, uno suelta mucho la lengua, uy, sí, porque con tus compañeros, con los clientes, cuando te das cuenta de verdad, si sales de ahí y por lo menos sales, sientes que hablas mejor inglés y te sientes más confiado. total. Lo que pasó es que, siendo honesta, el trabajo me parecía interesante y trabajos de ese estilo vine a hacerlos hasta Canadá. Normalmente yo trabajaba siempre en escritorio. Ujú. Entonces es como que todo el día se te va en el computador. Y a mí no, sí me gustan, pero fue una gran experiencia porque es como que tú vives el momento, o sea, como que ni siquiera ves tu celular porque no necesitas, o sea, no te pasa por la cabeza porque estás tan ocupado, tan en el momento, haciendo tantas cosas como hacer café, ve y atiende a la persona en la caja, organiza tal cosa del inventario, entonces como que todo el día se te pasa súper rápido. Lo que pasó ahí es que Starbucks por lo general solamente contrata medio tiempo Ujú. y te genera un horario como, o sea, como que te avisa una semana antes cuál va a ser tu horario. Entonces, puede que sea, no siempre, o sea, y más cuando empiezas, no siempre son los mismos días, la misma cantidad de horas. Y ese es un trabajo perfecto para un estudiante. Digo, estudiante, una persona que pues, tiene esa facilidad, esa flexibilidad. Pero Sí, digamos, nosotros teníamos, Diego estaba trabajando medio tiempo, pues por sus limitaciones en cuanto al permiso de trabajo, y yo tenía que buscar un trabajo de tiempo completo. Entonces, claro. algo de trabajo de tiempo completo y me salió gracias también a una persona que conozco acá, me ayudó a entrar a un restaurante griego. Y ahí trabajé también en el counter Sí, como sirviendo ensaladas, aprendí un montón de comida griega oiga, y, ahí duré casi como 7 meses. ok. Ya era Trabajaba, full time. sí, ahí era full time, ahí de hecho yo voy a ser muy honesta, yo no sé por qué las cosas, bueno, creo que sí, el trabajo quedaba en Vancouver y Vancouver, pues existe Vancouver, la ciudad, downtown, y Sí. está el gran área de Vancouver. Entonces nosotros vivíamos en Surrey y las personas como que decían, ay no, ella le toca venir desde Surrey, eso es muy lejos. Yo creo que yo era la persona que trabajaba, que vivía más lejos Lejos de del todo trabajo. del trabajo.
Entonces a mí nunca me dejaron hasta horarios de tarde y normalmente yo tenía mis fines de semana. Pero eso no pasaba con el resto sí les tocaba sábado, domingo y también les tocaba hasta las 8 de la noche y cierre de Bueno, show. pues entonces al final, pues era lejos, pero te favoreció por los horarios. Sí, 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 me favoreció por los horarios. Y bueno, ahí también tuve que trabajar con personas como detrás del counter, entonces era como todo el tiempo uno a uno con personas como atendiéndolos, sirviéndoles, bla. Y se me olvidó decir, en el lugar donde me enseñaron a hacer lo de la cover letter y el resumen, ahí me enseñaron también unas certificaciones, saqué unas certificaciones como acá si vas a trabajar con cualquier cosa de comida, creo que en Colombia también, pero pues yo no lo había hecho en Colombia, Claro, tienes que sacar un certificado de manejo de 6 alimentos, sí. sí, exactamente. Y también saqué un certificado de primeros auxilios y otro, bueno, otros dos, uno que era para manejo de químicos, que eso es más que todo se trabaja en warehouse, y uno que es como para hospitality, que es lo que aquí, pues, el Es servicio al cliente. como, sí, Sí, básicamente. y que y bueno, estando en este empleo, en el mercado griego, me salió una oportunidad para trabajar en el aeropuerto, que eso es otro, o sea, eso era el trayecto Me desde, imagino. yo vivía en Surrey y el trayecto era cruzar por completo toda la ciudad para, hasta downtown, en downtown coger el otro Skytrain para ir hacia el Hacia el aeropuerto, aeropuerto. que el aeropuerto queda lejos Yo en tengo una realidad. pregunta, digamos, en la medida en que tú fuiste cambiando de trabajo, ¿cómo aparecían estas nuevas oportunidades? ¿Era porque tú te postulabas por páginas o por personas que conocías? ¿Cómo era? Sí, el de Starbucks fue porque vi que en la librería, yo iba mucho a la librería al inicio de Surrey, entonces en la librería había como un volante que decía, estamos buscando personas en Starbucks, y yo, pues yo me metí, o sea, yo me metí a la página que ¿Te aparecía ahí y registraste y todo? postulé, sí. Ok. Y el segundo trabajo que fue en el mercado griego fue por una persona La, que estaba acá, que me sí, dijo, ay, están buscando gente, ven y trabajas aquí. Y además que fue súper querida la persona porque también o sea, yo pues no conocía la comida griega, qué pena, no, pero no conocía la comida griega, entonces ya me explicó todo, absolutamente todo, y claro. se tomó el tiempo. Y bueno, y luego el del aeropuerto fue postulándome. Hay varias páginas, pero por lo general yo uso Indeed Ujú. y también uso LinkedIn. Ok. Entonces, este trabajo salió por Indeed, el del aeropuerto, y era para trabajar haciendo como data entry para las comidas. Entonces, todas las comidas que salían del aeropuerto de Vancouver, de los aviones, toca ingresarla. Entonces, si digamos tú vas a viajar y tú necesitas que tú tienes una restricción que es gluten free, entonces, ¿cómo se entera el resto de la gente que es gluten Claro. free? Entonces, eso era lo que yo hacía. O sea, yo metía la información en el sistema y estaba pendiente de los vuelos, de todos los vuelos. Entonces, ese trabajo era un trabajo tiempo completo, pero no era lunes a viernes, sino que tenía días de descanso, o sea, tenía que organizar mis días de descanso, si eran 2 días seguidos, pero no, pero, No pero no eran era sábado y domingo, sábado y domingo. sino Sí, sí te podían caer, no sé, martes y miércoles o miércoles cosas y así. jueves. Ujú. Exacto, porque éramos 3 personas en el mismo cargo, entonces siempre tenía que estar pendiente de todo eso. Ahí duré 4 meses hasta que llegó la pandemia. Entonces, sí, porque Murió pues el pandemia, aeropuerto, no hubo claro. vuelos, nada. Además que fue re gracioso cuando pasó porque me acuerdo que yo dije, o sea, yo apenas vi las noticias, yo empecé a decirle a mi jefe, imagínese, no, la pandemia, no sé qué. Entonces me acuerdo que mi jefe dijo, ay, eso pasó igual en SARS, porque aquí en Canadá se sintió mucho SARS, supuestamente hubo Ajá, como la gran expectativa de que iba a pasar sí. y no fue tan grave en teoría. Entonces dijo, no, eso no pasa nada, eso no va a pasar nada. Cuando Ujú. empezaron a hacer layoff.
Entonces, el layoff es como que te dicen, no podemos continuar con tu contrato, pero no significa que te hayan Lo sacado. pausan. Lo pausan, exacto. Entonces, a mí me dieron layoff y me dijeron, cuando se mejore todo, te llamamos. Y pues cuando se mejore todo, Fue pasaron. que un año. Sí, entonces, luego de como 4 meses de estar en layoff, mm, no, no, me terminaron el contrato, como 6 meses, sí, como 6 meses me terminaron el contrato. ¿Qué pasa? Aquí es muy difícil en Canadá, es muy difícil que las empresas, o bueno, en British Columbia por lo menos, que las empresas te saquen. O sea, es muy complicado. Por lo general tiene que ser el empleado el que dice ya no más, yo ya no voy más. Sí. Es difícil, más cuando tú ya pasaste el tiempo de periodo de prueba. Entonces, había pasado el tiempo de periodo de prueba y no, o sea, no pueden sacarte así como así, tenían que tener como la gran razón de estar. Justificación, claro. Y sí, tuvieron que esperar hasta que pasaron como 6 meses. Bueno, en ese momento dije como que, bueno, ya sí me voy a poner a buscar empleo. Todo ese tiempo, no sé si después o quieres que lo hable ahorita, el gobierno de Canadá, cuando pasó lo de la pandemia, hizo como pues siempre hay un seguro de empleo, por así decirlo. No es un seguro, pero sí, es como que te generan Sí, unos como una ingresos. ayuda Sí, cuando tú quedas desempleado. cuando quedas desempleado. Entonces, en ese momento el gobierno como que, o sea, cuando empezó la pandemia fue como, vamos a empezar a organizar esto mejor porque el seguro tenía como unos limitantes de tiempos de cotización, bueno, un montón de cosas. Yo desde el principio sabía que podía adquirirlo, pero, bueno, y normalmente aplicar, y normalmente dura como 3 meses. Sí. Pero ahora, Dios santo bendito, pero ahora, bueno, en el momento en que pasó la pandemia dijeron, vamos a dejarlo por más tiempo. Entonces fueron como 6 meses inicialmente, ¿Y luego lo ampliaron cuánto era el monto que te daban? $2,000 Mm, mensuales. bien, Sí, claro. sí, estaba bien, yo estaba bien, tranquila. Em, Honestamente no necesitaba, pero estaba desesperada. Ya llegó un punto en el cual estuve desesperada estando en casa y me sentía como, Claro, no quiero tanto por la trabajar. cuestión ni siquiera económica, sino por estar en la casa y decir, bueno, además imagino que también, pues tú veías a Diego que iba a su trabajo, no sé qué, seguía ahí, Él o trabajaba desde casa. desde casa. Ah, bueno. Yo Bueno, lo al veía menos se todo hacían el tiempo. compañía. Yo lo veía demasiado. Entonces, entonces busqué empleo y estaba difícil porque pues pandemia, aun cuando Obvio. ya se estaba reactivando. Estamos hablando de que después de o sea, que empezó la pandemia después de marzo, estamos hablando que en septiembre, y tú, en septiembre empecé a buscar empleo y estaba muy complicado. Y me salió una oportunidad para trabajar como en un restaurante mexicano. Ujú. También era como, le dicen food runner, que es como de todito, o sea, haz Sí, de cuenta. sí. Puede ser mesero, pero también puedes encargarte de limpiar las mesas o de todo. Sí, Sí, sí. estar en la caja. Ujú. Creo que ha sido la experiencia más dura que he pasado. O sea, la más difícil, la más tenaz, aun ¿Por cuando qué? Starbucks fue así súper rápido, cuando el mercado griego también era súper rápido y era difícil. ¿Por qué? Porque no sé si fue pandemia o no sé si estas eran las condiciones laborales que antes existían ahí, pero era un local, haz de cuenta, dentro de un centro comercial. Sí, Entonces era un local dentro de un centro comercial, pero no es tan pequeño como para decir que, o sea, tenía un espacio, el local era lo suficientemente grande para tener un espacio a un costado para que las personas se sentaran ahí. ujú, Pero como era una plazoleta de comida, en sí es como, o sea, es como que tienes la idea, es una plazoleta de comidas, pero era uno de los restaurantes que es lo suficientemente grande para tener mesas su dentro propia del. mesa. Sí, sí. Sí, resulta que eso era por delante, pero por detrás era gigante, era grandísimo. Y pues era comida mexicana, entonces la parrilla y pues hacer tortillas y hacer tortas y bueno, todas esas cosas, Tacos, sí. súper caliente. Y hay la posición de la caja, que está pendiente de las personas que entran, la posición de la parte de las tortillas, está también la persona que tiene que estar haciendo las comidas, porque las comidas se hacen ahí, entonces
que las carnes tienen que estar, no sé, 5 horas cocinándose porque pues son unas carnes súper blanditas, o sea, es delicioso, pero ajá, o sea, hay que Sí, cocinarlas. no es que se hagan de la noche a la mañana, sino que tiene Exacto. un proceso. Y es todos los días, hacer pico de gallo gigante, hacer guacamole gigante, bueno, todas estas cosas es grandísimo. Entonces, haz de cuenta que son ollas tipo indio, Ujú. entonces, Sí, gigantes. gigantes, y estar todo el tiempo picando y haciendo. Y adicional, habían dos enfriadores, neveras gigantes, industriales, donde estaban las carnes y donde estaban a veces las verduras, bla. O sea, en este espacio gigante solamente trabajaban 2 personas. Entonces, ¿qué El tenía que poleo hacer? debía ser tenaz. El empleo fue súper duro. Yo duré apenas un mes, estaba desesperada, lloraba. Diego, no me soportaba. Diego me decía, mi amor, Tranquila. pues no sigas, tranquila, ya, pues. Y yo, pero es que acabo de empezar y ya voy a botar esto. Claro. Fue súper difícil. Aun cuando a mí no me tocó tan duro, porque como yo hablaba español, el dueño del local me puso más que todo a trabajar en caja y algo que ayudara soportar, apoyar a la persona que estaba trabajando atrás, que hacía todo, absolutamente todo, era tenaz, o sea, solo ver las condiciones laborales de la otra persona, para mí ya era suficiente para estar completamente aburrida, porque es que éramos 2 personas manejando un local que por lo menos eran de 5 personas, o sea, por lo menos tenía ya Claro. 5 personas trabajando en eso. Entonces, sí, yo creo que ha sido la experiencia más dura, más difícil. Y para ese apliqué también por Indeed. Sí, era como lo que había. En ese momento era lo que había porque se estaba hasta ahora reactivando, entonces era como complicado. Había muchas empresas que aparecían ofertas, pero como que te dejaban, es lo que llaman ghostlight, que te dejaban ahí. Sí, te gosteaban. Sí, porque ahí quedaban las ofertas, no estaban saliendo, o sea, no estaba, todo estaba parado. Sí, claro, era pandemia. Y bueno, luego yo estaba haciendo, se me olvidó decir, en medio de todo eso, cuando yo estaba trabajando en el aeropuerto, como yo tenía siempre 2 días de descanso, mis días de descanso eran viernes y sábado. Entonces yo los viernes, Diego estaba trabajando y yo los viernes busqué algo para hacer y empecé a hacer un voluntariado. Mm. Entonces hice un voluntariado, fue tan bonito, hice un voluntariado con una organización que apoya a personas que han sufrido trauma Ujú. y pues había, sí, inmigrantes, refugiados, eh, que han sufrido trauma, entonces es apoyarlos como con terapias, bueno, un montón de cosas. Y lo que yo hacía era como contactar a los pacientes y estar pendiente de las citas y hablar con otras organizaciones para organizar como eventos y demás. Eso empezó, o sea, yo empecé a hacer voluntariado cuando yo estaba trabajando en el aeropuerto. Sí, Cuando pasó pandemia, lo que yo estaba haciendo era trabajar con ellos pues a distancia porque ya no claro. podían ir y pues en lo que pudiese apoyar. Entonces yo estuve en ese voluntariado todo ese tiempo, inclusive cuando estaba trabajando en el restaurante mexicano, pero ya no tanto porque pues llegaba agotada, vuelta a Demasiado nada. cansada, claro. Eh, y hablé con las personas y les dije como que qué posibilidades hay. No habían en ese momento posibilidades para trabajar con ellos, pero me ayudaron. Me dijeron que había otra organización que estaba buscando en ese momento un asistente administrativo, que de pronto pues Súper. sí me interesaba. Claro. Y yo les dije, sí, claro. Entonces ahí entré a trabajar, o me presenté, hice pues entrevista y demás, y entré a la organización donde estoy ahora, es un Community Health Center, haz de cuenta, una clínica. Sí, es una clínica pequeña, pero no solamente es la clínica en la cual se va y se atiende a la persona en temas de salud, sino que adicional se les apoya en todo lo que necesiten, o sea, es como es algo integral. Entonces, todos los pacientes son migrantes, sean refugiados o sean personas que están solicitando asilo, son 2 cosas diferentes en Sí. Canadá, en todas partes es diferente si tú llegas con el estatus de refugiado o si tú llegas acá y pides refugio, es completamente diferente las condiciones. También trabajadores temporales, que son los trabajadores que llegan acá
más que todo son de México y de Guatemala, que tienen Para la posibilidad, las cosechas, si no estoy mal. Ujú. que pueden trabajar unos meses y regresan a su país. Estas personas vienen sin necesidad de una, o sea, específicamente una visa de trabajo, no necesitan, pero asimismo no tienen posibilidades de tener residencia permanente por más que trabajen acá 10 años o 15 años en esas condiciones. Em, bueno, Y ahí estás, y bueno, por fin, bueno, yo estaba esperando ese final. Feliz. todavía no ha pasado porque de hecho hace poco me salió una oportunidad y es ayer, de hecho, sí. Y ha sido fuerte porque, porque en el lugar donde estoy amo lo que hago. O sea, por más que sea asistente administrativa, no es específicamente lo que hacía en Colombia, pero la razón de ser de la organización, lo que se hace, el apoyo que se le da, el empoderamiento que se le da a los pacientes que van, em, saber que como que le estás moviendo la vida, le estás Claro. ayudando a las personas, se me hace maravilloso. Pero me salió una oportunidad donde me pagan muchísimo más, donde empezaría a trabajar como analista, volver otra vez a trabajar en temas de mercadeo, hacer de nuevo mi carrera, empezar de nuevo. Y eso salió ayer. Y Mm, pues, entonces eso ha sido mi jornada, por así toda tu trayecto, sí, Sí, laboral. sí es, sí. El video que acabas de ver hace parte de los contenidos del programa de preparación de viaje ofrecido por AC Canadá. Si te gustó o quieres saber más, te invitamos a inscribirte a los cursos de preparación de viaje que encontrarás en la plataforma AC Lingua. Encuentra el link para acceder en la descripción de este video.